Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de bienes de hoy, martes 29. Bueno, se cierra el mes, se acaba este mes que pasó, digamos, con poca fuerza 18, poca fuerza de fiestas patrias. Por ahí estuve mirando los números de hoy día de la pandemia. Al menos todavía no suben, a lo mejor no van a subir, a lo mejor quiere decir que tuvimos un comportamiento más o menos razonable y aceptable y también comprensible, teniendo presente que ha sido un año muy duro para nuestro país, para la población en general, para todo el mundo, ¿cierto? De dificultades económicas, de dificultades de salud, del diario vivir. ¿Cuántas personas han estado complicadas? Las ollas comunes, las canastas familiares, las ayudas monetarias, la falta de trabajo. Son cosas con las que siempre nos van a quedar y vamos a mantener todavía, porque esto no ha terminado. Sigue, las ayudas van a ser necesarias todavía por mucho tiempo más. Así que hacer más generoso, más generoso, dar hasta que duela, porque se necesita, se necesita que seamos más caritativos en estos días. Les estaba entregando por correo individualmente las pruebas, resultados allí un poquito bajos. No son desmoralizantes porque técnicamente no es un ramo fácil, el ramo de los bienes no es un ramo, no es una asignatura sencilla, hay que comprender muchas cosas y incluso hay muchos temas que son muy debatidos. De hecho, hoy día vamos a entrar en un gran tema que es origen de múltiples discusiones jurisprudenciales. El tema de la posesión no es un tema para nada pacífico, no es un tema feliz, pacífico. Hay un tema, digamos, de fondo, de visiones, hay un tema de concepción, hay un tema de importancias. Si ustedes, ya los que han hecho el ejercicio de leer el mensaje, ven que ahí hay un propósito. Después, al leer las normas, uno se da cuenta que pareciera que ese propósito no se cumple. Vemos una jurisprudencia que un día falla en un sentido y después pareciera que se enfoca en otro. Es un tema de los más arduos en el mundo de los bienes, el tema de la posesión. Por eso, obviamente, no hay que desmoralizarse, pero hay que invertir. Hay que invertir, es decir, hay que seguir profundizando, seguir estudiando. Yo el otro día escuchaba lo que está ocurriendo con los niños pequeñitos. Estamos hablando de los niños de primero básico, sobre todo una etapa tan crucial en la vida de un ser humano, que es aprender a leer. Muchos de ellos no están aprendiendo porque no se sienten motivados a tener una clase por un computador, a pesar de que son una generación absolutamente digital, para que vean. Sin embargo, seguramente los que no estaban preparados para la educación digital eran quienes les enseñan, porque motivar a través de la pantalla no tiene la misma dinámica que allí en la sala con todos sus compañeros. ¿Y qué está provocando esto? Está provocando efectivamente que es probable que muchos de ellos no aprendan a leer en primer año. Y eso tiene una consecuencia bien fuerte desde el punto de vista biológico, que
es que el cerebro es más plástico y es más flexible a esa edad. Entonces después se va rigidizando. No significa que no se aprenda, pero los mecanismos para aprender lenguajes se van haciendo más difíciles. Por eso nos cuesta tanto aprender, por ejemplo, inglés cuando ya somos adultos, porque nuestro cerebro ya no tiene la misma plasticidad y si no lo hemos entrenado para conexiones neuronales, nos cuesta. Nos cuesta agudizar el oído, entender la fonética de los otros idiomas, nos cuesta aprender guitarra, nos cuesta aprender piano, porque efectivamente la facilidad del aprendizaje de un lenguaje diferente es propia dentro de la evolución humana en las edades tempranas. Por eso es tan preocupante que los pequeñitos no aprendan a leer en esta etapa. Pero eso es para que ustedes vean la importancia de lo que significa el aprendizaje en línea. No es fácil, no es fácil. Tiene que haber mucho de compromiso de parte del alumno, de parte del profesor, de parte de la institución. Estos tres entes tienen que actuar lo más articuladamente posible. Es cierto, las circunstancias a lo mejor no permiten otro tipo de interacción. Por allí el tema de sus trabajos que los ha sobrepasado también, obviamente también ha dificultado esto. Entonces, si todos partimos de la base de una comprensión y todos aportamos, claro que se puede mejorar. Así que a seguir. Yo los insto, los motivo a que sigan allí empeñándose en ese aprendizaje. Bien, vamos entonces ahora con este tema tan complejo y tan difícil que es hablar de la posesión. Pero fíjense, incluso para que vean ustedes la importancia que tiene la posesión en nuestro sistema no es hablar de la posesión como institución autónoma, sino que la posesión es un requisito dentro de un modo, que en este caso es la prescripción, pero pareciera ser que este requisito tiene más protagonismo que toda la institución completa, ¿no? Porque nosotros hablamos de prescripción. Este ya lo damos de baja porque no escribí ya. Hoy día sí que me estoy quedando sin plumón, he probado varios. Veamos cómo está, vamos a ir votando de a poquitito. La prescripción. La prescripción, dijimos, 2492, tiene básicamente tres elementos que son fundamentales. Primero, una cosa ajena, porque estamos hablando de cosas susceptibles de ser adquiridas por prescripción. Fíjense ahí cómo cambio el tamaño de letra. ¿Por qué? Porque el otro requisito es la posesión y el último requisito es el tiempo. O sea, como pueden ustedes observar, el núcleo duro de la prescripción está en analizar la posesión. Sobre la cosa ajena no hay mucho que decir. Obviamente que ya lo hemos avanzado cuando decimos que el sistema nuestro permite adquirir el dominio de las cosas por un solo modo. No operan modos simultáneos para producir la adquisición de la cosa. Y esto, por una cuestión lógica, no puedo adquirir lo que ya es propio. Por eso ahí en el 1816 señala que la venta o la compra, en este caso, de cosa propia no vale, porque en el fondo no tiene justificación. Lo mismo pasa con los modos de adquirir. Si he adquirido por prescripción, no tengo necesidad de una sucesión. Si he adquirido por sucesión, no tengo necesidad de una tradición. Si he adquirido por tradición, no requiero prescripción. Esto, dado que el comentario de algunos profesores es que el único modo, en definitiva, es la prescripción, porque tratan de con ello reflejar que solo una sentencia de prescripción adquisitiva podría hacer indiscutible
un derecho. Pero no es así. El tema es un tema de pruebas. Si yo logro acreditar que la prescripción o que la tradición o que la sucesión o la accesión o la ocupación han operado con todos sus requisitos, esa persona tiene el dominio sí o sí. ¿Ven? Bueno, pero ese es un tema allí a tenerlo presente. Tiene que ser una cosa ajena, susceptible de prescripción. Hay un tema de fondo que está dado y relacionado mucho con la posesión. Si la cosa no es susceptible de ser poseída, por ejemplo, porque no tiene corporeidad, en doctrina se estimaría que eso no es susceptible de prescribir. Sin embargo, en nuestro sistema, la posesión de las cosas incorporales está establecida y permitida, así como se tiene el dominio en el 583 sobre cosas incorporales, también existe, y lo vamos a ver, la posesión de cosas incorporales. De hecho, se puede, por ejemplo, inclusive en un concepto ya discutible o no, pero la posesión del crédito. Que por ahí tenemos una norma, si mal lo recuerdo, por ahí en 1576, inciso segundo, en que se habla de al que estaba entonces en posesión del crédito. Y si uno se va a las normas de posesión, también va a encontrar que efectivamente tenemos, fíjese lo que dice el 715, la posesión de las cosas incorporales. Ya también se anuncia un poquito en eso. Así que bueno, allí podríamos decir que la falta de corporalidad no necesariamente, al menos en el concepto del código, es algo que impida la posibilidad de poseer y, por supuesto, de prescribir. Bien, bueno. Pero el punto neurálgico, y lo van a encontrar ahí en los manuales de estudiar la prescripción, es estudiar este gran requisito, que pasa a ser como el núcleo fundamental. Es como un primo hermano del dominio. Quien tiene el dominio obviamente tiene todas las facultades de uso y goce de disposición, pero quien tiene la posesión tiene una posición obviamente que no puede ser discutida por el resto a menos que se pruebe lo contrario. Y eso lo vamos a ver precisamente entre las ventajas. Y ahí es donde se presenta primero el tema de lo que decía yo, no sé dónde dejé el plumón, pero bueno, a ocupar las diferentes visiones y concepciones que tiene la posesión y lo discutido que es el tema. Por ejemplo, para ir anunciando algunas de las discusiones. Hecho o derecho. La posesión es un hecho o es un derecho. Por eso decía yo, porque es como un primo hermano del dominio. Es tan parecido, tiene tanta fuerza en ese sentido. Pareciera que al menos en nuestro sistema, teniendo presente el Código Civil chileno, por ejemplo, su artículo 700, que la define a la posesión como la tenencia de una cosa determinada, el legislador fue bien claro en no utilizar la expresión derecho. No hay un derecho de poseer, como si habla de los otros derechos a lo largo del código. Se define al dominio, al derecho real sobre una cosa corporal. Acá no, se habla de la tenencia de una cosa determinada. La similitud podría estar en la posición. Hay un sujeto en posición frente a un objeto. En el dominio es el derecho real sobre una cosa corporal. Acá es la tenencia de una cosa determinada. Bueno, cosa determinada es un elemento que está allí jugando también en este primer requisito. La cosa ajena tiene que ser una cosa determinada y ahí es donde está, les decía yo, el conflicto de si es algo poseíble o no. Bueno, ahí tenemos una primera discusión. Para algunos, la posesión puede ser vista como un derecho porque está protegida, porque tiene acciones, porque tiene atributos que le permiten o tiene ventajas que están de alguna manera consideradas por el ordenamiento jurídico. Y si nosotros tenemos una situación de atribución considerada por el ordenamiento jurídico, protegida por el ordenamiento jurídico, ¿acaso eso no es un derecho?
Bueno, por ahí no sé si es Yerin el que está entre aquellos que postulan que podría ser un derecho. No estoy seguro, puede ser Yerin o Yelin, no me recuerdo en este instante. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos entonces esa discusión, ese debate que en Chile, de acuerdo al Código Civil chileno, pareciera ceder en favor de la figura de que es un hecho. ¿Ah? Incluso se puede apreciar, por ejemplo, en la forma de adquisición. Ustedes saben que para adquirir derechos yo tengo que tener capacidad de ejercicio, que se cumple por regla general a los 18 años, ¿cierto? En cambio, para adquirir la posesión es un hecho. Entonces el legislador incluso rebaja la posibilidad ahí en el 723, permitiendo que, por ejemplo, los impúberes que no son infantes puedan adquirir la posesión de cosas muebles. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué rebaja tanto la edad? Porque está hablando de un hecho. ¿Ven? Hay también un tema. Otro elemento que también suscita discusión o debate es posesión objetiva o subjetiva. Esto dice relación con los elementos de la posesión. Los elementos básicos de la posesión, nosotros sabemos, son dos: corpus y ánimos. ¿Ah? Tenencia de la cosa determinada con ánimo de señor o dueño. La tenencia, lo corpóreo, es el elemento objetivo. Ese es el que debe primar a la hora de determinar si hay o no posesión, o lo que debe determinar es el ánimo, este ánimo de señor o dueño, ¿ah? O de señor y dueño, si tuviéramos que decirlo más precisamente. Esta situación, ¿a qué le damos más énfasis? ¿A lo corpóreo o al ánimo? En doctrinas, en ordenamientos donde se privilegia la realidad material, obviamente que lo que prima es lo objetivo, la tenencia de la cosa. Efectivamente, si se comprueba, si se acredita que hay tenencia, tenemos entonces posesión. En el código nuestro hay normas que permiten entender que se puede ser poseedor aun cuando, por ejemplo, se ignore accidentalmente el paradero de la cosa. ¿Ah? O aunque el heredero lo ignore, por ejemplo, respecto de los bienes que recibe por herencia. De alguna manera, esas expresiones del código van demostrando que el elemento fundamental no se encuentra en la tenencia, sino que se encuentra en la disposición anímica del sujeto. ¿Ah? Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice el artículo 727. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halle bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. ¿Ven? Aunque éste ignore. Significa que podría yo ser o mantener mi posesión, aunque no sepa dónde está la cosa, que es lo que nos ocurre comúnmente cuando perdemos algo, ¿cierto? Bueno, nuevamente utiliza la expresión ignorancia el 722. Dice, la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. ¿Mm? ¿Ven? Como que se puede desprender de la materialidad para solo aceptar el ánimo. Otro elemento que también entonces nos permite anunciar estas discusiones que van a existir sobre la propiedad. Luego después vamos a ir viendo otras que se van dando, sobre todo ya una vez que analicemos los requisitos. ¿Mm? Ahora, de esta posesión, nosotros, para seguir en este análisis como comparativo de fuerza, veamos cuáles son las ventajas que se asignan a la posesión. ¿Mm? Las ventajas. Cuando hablamos de ventajas, ustedes ya saben de que en este caso la referencia, no sé a dónde dejé mis plumones. Vamos a ocupar esta, a ver si queda algo aquí. ¿Mm? Ya.
Cuando hablamos de ventajas, estamos hablando de beneficios. Todavía me acuerdo, esto fue una pregunta para mí cuando yo era alumno. Me preguntaron en romano. A ver, señor Díaz, dígame las ventajas de la posesión. Si no me dice el profesor, 3 se va a sentar. Y ya habían pasado 4 días. ¿Ah? Primer alumno día, segundo alumno día, tercer alumno día, cuarto alumno, yo parece que era el quinto. Bueno, los días pasan volando. Así fue ese día. ¿Por qué? Porque los 4 primeros se fueron a sentar con la famosa pregunta, ventajas de la posesión. Entonces, como yo era el quinto, ya me dijeron, ahora o nunca, o me dice 3 ventajas o hasta aquí llega. Y dije 3. Oh. Y me salvé de romano, que era un ramo enorme, enorme. En ese entonces, 5 cuadernos universitarios de 100 hojas completo. Era anual en nuestra escuela. Bueno, seguimos entonces. Después seguimos con las anécdotas. La primera ventaja ya la anuncia el artículo 700. ¿Eh? El poseedor es reputado dueño. Entonces vamos a anotar allí como primera ventaja la presunción. El inciso segundo del artículo 700 nos dice, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. ¿Ven? Entonces ahí hay una gran ventaja, porque hay una ventaja en algo que hoy día incluso es importante a la hora de discutir, que es la apariencia. ¿No? Esta persona es poseedora y por lo tanto debe presumirse su calidad de dueño. Esta ventaja, por ejemplo, es particularmente importante, después lo van a aprender allí en el curso de procesal, en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, dentro del juicio ejecutivo, se dan los famosos incidentes que se conocen como tercerías. Y una de estas tercerías es conocida la tercería de posesión dentro del juicio ejecutivo. Uno dice tercería de dominio, que es otra posibilidad, o tercería de posesión. Tercería de dominio, hay que acreditar que yo soy dueño de los bienes que han sido embargados, que no pertenecen al ejecutado, sino que me pertenecen a mí. Pero es difícil porque hay que acreditar el dominio. Ustedes ya saben, modos de adquirir el dominio, la famosa probatio diabólica. Y la otra alternativa es probar la posesión. No tengo que probar un derecho, tengo que probar un hecho. Es decir, que efectivamente tengo o tenía al momento de la traba del embargo la tenencia de estas cosas con ánimo de señor o dueño y debió presumirse que yo era dueño al tenor del artículo 700, inciso segundo. Entonces, ¿ven? Allí influye mucho esa presunción. Otra ventaja que tiene es la que estamos analizando. Conduce al dominio. El hecho de ser poseedor me permite que opere el modo de adquirir prescripción. Ahí el artículo 2508 nos dice que si quiero adquirir por prescripción una cosa mueble y tengo posesión regular de 2 años, pues tengo el beneficio. Si es inmueble, tendré que esperar 5 años de posesión regular. Teniendo posesión, en este caso posesión regular, puedo adquirir por prescripción. Ahora, si tengo posesión irregular, podría adquirir en el plazo de 10 años, pero siempre puedo adquirir, ¿ven? Sea por posesión regular, por posesión irregular. La diferencia son solamente los tiempos. Siempre y cuando, vamos a llegar allí, que tenga yo una posesión útil. Si no tengo posesión útil, no puedo ir a ningún lado. Aunque es discutido el evento, pero mientras tanto avancemos hasta ahí. Anotamos allí entonces ese artículo, al menos como uno de los referencias a este punto. También, por ejemplo, tiene protección. Por eso algunos dicen que es un derecho, porque como una situación jurídica descrita por el código que tiene protección y que tiene consecuencias no va a ser un derecho. Bueno, es ahí la importancia de la posesión. Tenemos aquí, por ejemplo, las acciones posesorias, las acciones posesorias del artículo 916 y siguientes.
E inclusive más, el poseedor que se encuentra en vías de ganar, el poseedor regular que se encuentra en vías de ganar por prescripción, puede intentar la famosa acción publiciana o acción ordinaria de posesión, que es un concepto dentro de la acción reivindicatoria, ¿no? Entonces ahí podemos colocar el 894, que se refiere a esta acción publiciana, acción ordinaria de posesión, que está inserto dentro de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria pertenece al dueño no poseedor para recuperar esa posesión. Pero debe intentarla aquel que acredite la calidad de dueño. ¿Pero qué pasa si no puedo acreditar la calidad de dueño? Pero sí puedo acreditar que era poseedor regular y que me encontraba en vías de ganar por prescripción, pues se me concede también una acción, y a esa es la que se le llama acción publiciana. ¿Bien? También podemos decir que el poseedor de buena fe, hace suyos los frutos. Piensen que en una discusión, supongamos alguien dice y reclama que el bien que yo tengo le pertenece a él. ¿Cuál es la acción propia que va a intentar? Supongamos que intenta la acción reivindicatoria. Yo puedo contestar eso, porque me están demandando a mí. Otra persona dice que efectivamente es dueña del bien que yo tengo. Yo digo, yo soy poseedor y soy poseedor de buena fe. Pues en ese caso, si soy poseedor de buena fe, pero el día de mañana pierdo a este juicio y voy a tener que restituir, pues mientras estuve de buena fe, los frutos que haya obtenido mientras estuve de buena fe, no debo restituirlos, sino que los conservo. Después vamos a ver que la buena fe, en este caso, cuando ya hay juicio, cuando ya se demanda, se mantiene hasta cierta etapa del proceso. Contestada que sea la demanda, hasta ahí llega la buena fe. Así que de ahí para adelante, si yo quiero seguir reteniendo frutos y pierdo, voy a tener que restituirlo. Pero hasta ese instante, mientras no haya o no exista en este caso el proceso, la contestación, todavía puedo hacer míos los frutos. ¿Ven? Entonces ahí nos encontramos con ventajas que tiene la posesión y que por eso se suscitan las discusiones en cuanto a si en verdad estamos frente a un hecho que para algunos es un hecho protegido y otros dirían no es un hecho protegido, sino que es un derecho. Pero dentro de la doctrina chilena mayoritariamente se acepta que es un hecho. Pero es un hecho con estas ventajas que son realmente muy, muy relevantes. Bien, bueno, sigamos adelante entonces ahora para ir analizando tipos de posesión. Este es otro tema que también resulta relevante a la luz de nuestras normas, sobre todo con lo que acabamos de decir en cuanto a las ventajas. Hemos dicho que la ventaja o una de las ventajas de la posesión es que se puede adquirir en el futuro por prescripción. Pero para ello, la posesión debe ser útil. Por lo tanto, una de las primeras distinciones relevantes para estudiar es la distinción entre posesión útil y posesión inútil. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho. Es útil si puedo yo alcanzar la prescripción porque tengo posesión que me permite, de acuerdo al código, alcanzar prescripción. Cuando hablamos de posesión útil, después vamos a ver que vamos a llegar allí a las dos conocidas por el código, que es la posesión regular y la posesión irregular. Pero hay tratamiento respecto también de las posesiones inútiles, ¿no? Es decir, aquellas que no permiten alcanzar
la prescripción. De acuerdo al código, en el artículo 710 y 713, nos encontramos con que efectivamente estamos hablando de la posesión viciosa y la posesión clandestina. Esos serían, en el concepto del código, dos tipos de posesión que son inútiles porque no conducen a la prescripción. Sin embargo, el tema no ha sido, mayoritariamente se entiende que estas posesiones no conducen al dominio por prescripción. Pero tanto el profesor Peñailillo como el profesor Pablo Rodríguez plantean que efectivamente se puede dar bajo ciertas circunstancias la utilidad de las posesiones viciosas, o de las posesiones inútiles. Veamos entonces en qué consisten estas posesiones inútiles. La violenta, y la clandestina. Posesión violenta, ustedes ya saben, de alguna manera adquirida por la fuerza, y la posesión clandestina, aquella que se oculta a quienes tienen derecho de oponerse. Veamos qué dice el código respecto de estas dos. Dice, la posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente. Y el 713 señala, la posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. ¿Ven? Entonces, desde esa perspectiva, el legislador, como siempre, viene rechazando, ¿se acuerdan? Cuando uno analiza ya los vicios del consentimiento, siempre habla del reproche que tiene el legislador tanto con el dolo como con la fuerza. Aquí adquirir por la fuerza implica en el fondo el que las personas puedan tomar para sí sin la intervención de una contraparte, por decirlo así, que se opone a esto. Entonces, si yo lo obtengo por la fuerza, claramente esa posesión no va a ser una posesión útil, sino que va a ser una posesión inútil y me va a impedir. La fuerza, obviamente, tiene el reproche que he dicho yo, que es no aceptado por el legislador. Dice, en ausencia del dueño, el que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, también es poseedor violento. Esto, fíjense que con esto de la pandemia, algún tipo de situaciones como esta han pasado, como por ejemplo, casas que se encuentran sin moradores debido a que los titulares no han podido concurrir. Ya saben que como tenemos prohibición de viajes interregionales, aunque a partir de ayer ciertas comunas del país, al menos que hayan pasado a la etapa 3, pueden viajar recién, después de 6 meses, a una segunda región. La famosa concepto que se instaló allí en el lenguaje pandémico, la segunda vivienda. Tanto que yo le decía ahí, un poco bromeando, si me dicen que no tengo derecho a ir a la segunda vivienda, le tengo que decir, es que esta es la tercera. Ese es un chiste jurídico, muy malo, pero en fin. Esta es la tercera vivienda, señor, entonces no estoy en la segunda vivienda. Bueno, porque instalar, obviamente, los conceptos, sobre todo en el mundo del derecho, genera, obviamente, esta cosa de interpretación de tinterillo, no que usted dijo la segunda y yo estoy en la tercera. Bueno, cosas que se dan en el mundo de las leyes. Pero les decía yo que este fenómeno de la pandemia ha provocado que ha escuchado en las noticias que, por ejemplo, que hay gente que ha entrado en casas. Obviamente que estamos hablando de una situación ya que escapa al derecho civil, sino que estamos hablando de situaciones ya delictivas, incluso forzando las chapas, forzando las entradas, entrando por vías no destinadas al efecto. Ahí está el delito de, no sé, pues de usurpación, de invasión de morada, en fin. Hay figuras penales que se podrían dar
de manera mucho más frontal que una discusión en el orden civil. Por ahí yo tenía un cliente que tenía un problema porque colindaban en 2 metros, dos parcelas. Entonces resulta que para pasar como al segundo tramo de la parcela había que pasar por parte de la parcela del vecino, ¿no? Y entonces venía el vecino y colocaba ahí en ese espacio dos grandes como pilares que impedían el traspaso, y a la semana siguiente venía el otro vecino y sacaba los pilares, ¿no? Entonces ahí había una situación en la que se estaban disputando un espacio que parecía estar como en la intersección, parte tuya o parte mía, ¿no? Y se aplicaban un poco este concepto. El tema de la clandestina, es decir, de ocultarla a quienes tienen derecho de oponerse a ello, también es un tema fregado y el derecho obviamente lo rechaza. En algún minuto una persona me decía, cada vez que yo voy a ver, porque tenía una como especie como de fundo o parcela fuera de Santiago, llegaba allá y nunca había nadie, supuestamente había un cuidador de la parcela, entonces no podía a veces ni siquiera entrar esta persona que viajaba desde Santiago. Y llamaba la atención que cuando estaba en Santiago la llamaban para decirle, oiga, si esta persona va y llegan autos allí y sacan, no sé, frutales, y resulta que cuando esta persona va a ver su propiedad, resulta que no puede entrar. Entonces se daba esa figura de que el ocultamiento solo era cuando iba el verdadero propietario, y cuando no estaba el verdadero propietario, quien estaba allí poseyendo de manera clandestina, lo hacía público al resto, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que el derecho obviamente sanciona y dice, en este caso, no va, ¿ya? 710, 713, que de alguna manera define. Ahora, por el otro lado, están entonces estas, que son las que sí son relevantes, son las posesiones útiles. Y ahí tenemos la posesión regular, que está en el artículo 702, y luego tenemos la posesión irregular, que está en el 708. Estas posesiones sí efectivamente conducen a la prescripción. A veces el alumno, por una cuestión de lenguaje, suele creer que una posesión irregular es una posesión inútil, pero como pueden darse cuenta, no es así. Las posesiones inútiles en nuestro código son la violenta y la clandestina. Y las posesiones útiles que sí conducen a la prescripción son la posesión regular y la posesión irregular. En la irregular, lo que no existe son los requisitos que el legislador estima y exige para la posesión regular. No tiene que ver con la inutilidad de esta posesión. Bien, bueno, ahí quedamos entonces visualizado cuáles son las clases de posesión que contempla nuestro código, y entonces ahora nosotros nos vamos a dedicar a estudiar una de estas, que es la posesión regular. Esta posesión obviamente que es de vital importancia porque primero es la que contiene en sí todos los elementos que de manera lícita terminan en la prescripción, ¿ya? El legislador la ha bendecido con la regularidad porque en su construcción, en la configuración de sus elementos, se aprecia que hay una situación de normalidad. Por eso se habla de una presunción. Se presume que el poseedor es reputado dueño, y en este caso la presunción alcanzará, en este caso, a que efectivamente la persona tiene un título por el cual accede a esa posesión,
evidentemente que es una persona que está de buena fe, es un sujeto que está de buena fe. Y por último, si es que está en posesión, es porque alguien ha realizado a lo mejor la tradición de esto, ¿no? Y por eso se encuentra en la tenencia. Supongamos que fuera un título traslaticio de dominio, como dice el código, si el título es traslaticio de dominio, entonces se requerirá además, para que efectivamente estemos frente a una posesión regular, que se le haya hecho entrega. Es la única manera de saber que efectivamente está en posesión. Por allí yo estoy tratando de alegar una prescripción de una persona que ya lleva muchos años viviendo en una propiedad, no sé, 27, 28 años, en el que efectivamente se celebró una promesa de venta, se pagó el precio, pero cuando se fue a suscribir la escritura definitiva de compra-venta, por razones, digamos, de confianza, se fue postergando el trámite, pero con el infortunio que al poco tiempo el promitente vendedor murió. Y resulta que eso quedó en una situación absolutamente incierta. Y tiempo después incluso el bien que estaba prometido vender y que inclusive había sido entregado al promitente comprador, los hijos del promitente vendedor lo incorporaron dentro de la posesión efectiva, lo que generó obviamente una dificultad en el día de hoy. ¿Cómo yo acredito que efectivamente soy propietario si nunca llegó a celebrarse la escritura definitiva? Eso pasa por no hacer las cosas de manera ordenada. Bien, bueno, entonces tenemos la posesión regular que está definida allí en el artículo 702, que es aquella que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. En primer lugar, entonces, para analizar la posesión regular, tiene que ver si se tiene o no justo título. Gran concepto. ¿Por qué? Porque precisamente ese concepto no existe en el código. El código no ha definido el título, no ha definido el título justo, ni tampoco el injusto, por oposición, ¿cierto? Solamente en el artículo 704 ha descrito lo que no es justo título, es decir, por un efecto, entonces, negativo. Todo lo que no esté allí es un título justo. Entonces, la doctrina, recogiendo estos distintos casos de títulos injustos, llevan a un concepto de título justo. Porque como ahí hay varios elementos, entonces se dice el que siendo aparentemente válido, auténtico, es idóneo para producir la adquisición de la posesión. ¿Ven? Cuando se habla de idoneidad, se habla de que es pertinente, no cualquier título. ¿En qué sentido, por ejemplo? Si a mí me entregan una propiedad de arriendo, en arriendo, obviamente que no es un título pertinente, no es idóneo para producir una adquisición de posesión, porque ahí estamos frente a una situación de mera tenencia. De acuerdo al artículo 714, se reconoce dominio ajeno, así que no es un título idóneo. El título justo es idóneo cuando conduce a la posesión. Tiene que ser auténtico, tiene que ser aparentemente válido. ¿Por qué? Porque obviamente si uno analiza el título, si es un título falso, obviamente que no puede producir, no puede llamarse justo ese título. Y lo mismo que si es un título que adolece de nulidad, por tanto tampoco podría ser pertinente para adquirir. Entonces, por eso hay que los autores hablan de un título idóneo, aparentemente, auténtico y aparentemente válido. Y ahí entonces llegan a una aproximación. No es el concepto adecuado, pero al menos uno lo va desprendiendo de las distintas causales de título injusto.
Bien, bueno, dicho esto, como el legislador no ha definido el título, no ha definido el título justo ni tampoco el injusto, vamos a analizar ahora entonces nosotros cuáles son esos títulos injustos para después llegar finalmente al concepto. Bien, así que irse con cuidado en esto, ir leyendo de inmediato este contenido para que no nos, porque después esto se va a ir complejizando más, no nos queden vacíos en esta parte inicial. Bien, dejamos hasta allí esta clase de hoy y en la clase de mañana entonces analizaremos los otros dos elementos. Analicemos lo de la justicia del título o el título justo y la buena fe. ¿Ya? Bien, pues hasta mañana entonces, si Dios nos dispone otra cosa.